Padre Dios santo y misericordioso que nos ama, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza del reino de los cielos. En realidad, estábamos muertos por el pecado, sin esperanza verdadera, sin salvación, cayendo al infierno. Pero el amor de Dios nos alcanzó por medio de la cruz y por medio del evangelio de la gracia de Dios. Y Dios nos ha puesto también en la iglesia, que es cuerpo del Señor, para que podamos servir a Dios el Señor como miembro del cuerpo del Señor. Así estamos aquí como miembro del cuerpo del Señor, como miembro de la iglesia. Señor, bendiga a los hermanos y hermanas en Cristo Jesús para que puedan recibir más fe y más fortaleza, para que puedan seguir adelante conforme a la voluntad del Señor. No somos nada, somos débiles y necios. Sin palabra no somos nada, sin la comunión no somos nada. Solamente cada vez, cada día, queremos confiar en el Señor por medio de la palabra, permaneciendo en la comunión con el Señor por medio de la iglesia. Así estamos aquí ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, sabemos que siempre nos limpia por la palabra y por medio de la comunión con los hermanos. Señor, límpianos y ordénanos nuestra vida, nuestra conciencia, para que podamos seguir adelante viviendo como hijos dignos de Dios. Hoy lo esperamos, Señor, y también, Señor, ayúdales a los hermanos que no están aquí, perdiendo su vida cristiana, perdiendo la oportunidad, para que puedan regresar y permanecer aquí en la comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Señor, que a esta reunión según tu voluntad, todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Hebreo capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Hebreo capítulo 10, versos 19 y 20. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto de su carne. Sí, hoy vamos a aprender este verso. Aquí habla, ¿verdad?, sobre una libertad. La salvación, ¿sí? La salvación es recibir una libertad del pecado y de la condenación. Una libertad del mundo. Apartado del mundo, ¿verdad? Así Dios nos salvó del pecado y de la condenación eterna. Se llama el infierno. Así Dios nos salvó de allí. Mire, también Dios nos salvó del mundo. Por eso aquí estamos, en la iglesia, ¿verdad? Apartándonos del mundo y del pecado. Se llama la iglesia. Se llama la vida cristiana.
Aunque estamos aquí en el mundo viviendo, trabajando duro, sufriendo, es verdad, pero no somos del mundo. Mire, si nosotros tenemos un carácter de pecado, sí, podemos pecar, podríamos. ¿Por qué? Así, ese carácter de pecado es fuerte, como un deseo de carne. Tenemos carne, vamos a llevar hasta la muerte, es una lucha hasta la muerte. Pero sí, vamos a seguir luchando, ¿verdad? Vale la pena. Aquí habla de libertad, pero en otra versión habla como valentía, libertad, ¿verdad? En otra versión dice valentía y valor y seguridad. Así tenemos también valentía y valor para entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿cómo? Por la sangre de Jesucristo. ¿En quién? Efesios capítulo 3, verso 12 dice, ¿en quién tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él? Habla, ¿verdad?, sobre la seguridad y acceso. ¿Qué quiere decir la seguridad? Sí, una confianza firme, la certeza y la convicción que no se pierde, se llama seguridad, ¿verdad? Así nosotros tenemos una seguridad firme, eterna. Así también tenemos acceso. ¿Qué quiere decir acceso? Como si podemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Así Dios nos permitió este acceso como un camino de llegar a Dios, al reino de Dios. Así Dios abrió la puerta, preparando un camino. Así Dios nos permitió acceso. ¿Sí? Podemos acercarnos a Dios. Mire, aquí en el mundo, nadie puede entrar al reino de Dios, nadie puede acercarse al reino de Dios según su voluntad, según su manera, según su fuerza, jamás, nunca. Dios, ¿verdad? Aparte de la ley, aparte de la obra de la ley, Dios nos manifestó su justicia. Por la justicia de Dios podemos. Por la obra, no. Por la obra tampoco, ¿verdad? Nadie puede ser justificado ni santificado por las obras de la ley. Por eso, aquí estamos, confiando en la sangre del Señor Jesucristo, en el camino nuevo y vivo, dice. El camino nuevo y vivo. ¿Qué quiere decir esto? Es Cristo. Así Dios nos permitió una buena manera. Se llama, ¿sí?, el Evangelio de la gracia de Dios. Solamente por la justicia de Dios, solamente por la sangre del Señor Jesucristo, por el Evangelio, por medio de la obra del Espíritu Santo, podemos. Esto es manera de Dios. Así estamos aquí confiando en la obra del Señor Jesucristo, en la obra del Espíritu Santo. Es cierto, ¿verdad? Sí, hoy también lo esperamos. Vamos a pensar sobre esta libertad. En otra versión dice, ¿verdad?, valentía y valor. Así tenemos una valentía para que podamos acercarnos a Dios caminando por el camino de vida. Podemos llegar y entrar al reino de Dios sin falta, según la fe. Nosotros éramos esclavos del pecado, como esclavo de la muerte,
como siervo del mundo, como esclavo de Satanás, por el pecado. Así, ¿verdad? Por eso Satanás utiliza el pecado como lazo para agarrar, ¿verdad? Su cuello por este pecado, como tirando, jalando al infierno, para el infierno. Pero Dios nos libró de este lazo. Dios nos libró de este pecado. Así somos libres. Nos dio una libertad eterna. Se llama la salvación. Por eso, esta libertad se refiere a la salvación. Si tenemos libertad, ¿sí o no? Sí. Cada día, sí, podemos como disfrutar de esta libertad. Sí, estoy libre. Estoy libre del juicio y del pecado. Entonces, Dios, ¿cómo nos libró? Primero nosotros debemos aprender esto. Ya lo aprendemos. Cada domingo estamos aprendiendo, es cierto, cómo Dios nos libró, ¿verdad? Repasando de nuevo y retomando de nuevo, recibiendo de nuevo. Esto es una alimentación espiritual. San Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad os hará libres. Así Dios nos libró, ¿verdad? Por el conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? Sí, hay mucha verdad. La Biblia es la verdad. Pero entre mucha verdad hay una verdad de nuestra salvación. Esto es, sí, la obra de Dios que nos salvó. La palabra del Señor Jesucristo que nos salva. Esto es una verdad de nuestra salvación. Aquí la Biblia nos explica. Entonces, hoy vamos a repasar esto también, cómo Dios nos libró, cómo Dios nos salvó, ¿verdad? Sin conocimiento, nadie puede confiar. Sin conocimiento. En el que como no tiene conocimiento, no puede confiar. Primero debemos conocer y saber. La vida cristiana es también conocer, ¿verdad? Sobre la obra de Dios y sobre la palabra del Señor Jesucristo, ya poco a poco. Hoy también vamos a aprenderlo. Debemos seguir aprendiendo. Sí, la fe, ¿verdad? La fe, por la fe somos salvos. La fe, ¿cómo viene? Por el oír. Por el oír viene la fe. Oír significa conocimiento. Por la fe ya somos salvos. Salvación. Después de la salvación, nosotros tenemos 4 elementos, ¿verdad? 4 elementos. La palabra, primero la palabra, la oración, la comunión, la predicación. En la comunión hay servicio aquí en la iglesia. Entonces, cumpliendo 4 elementos,
sí podemos conocer también más al Señor. Así viene la fe. La fe es el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento es como por el oír. Así nosotros debemos conocer más la palabra. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Palabra, ¿verdad? Hay que leer la Biblia, hay que recitar, hay que meditar las palabras, hay que escuchar las palabras. ¿Por qué debemos orar? Esto es comunión con Dios. Conociendo más a Dios, viene fe. Por eso la Biblia dice, el justo vivirá por la fe. Ocupamos más fe. Ya tenemos la fe de la salvación. Ya, listo. Pero ocupamos más fe para que podamos vivir como hijos de Dios digno. ¿Cómo viene esta fe? Por medio de 4 elementos, más o menos. Sí hay muchos elementos. Pero hablamos, ¿verdad? Primero la palabra, oración y comunión y predicación. Por medio de estos 4 elementos, sí podemos conocer poco a poco a Dios. Sí, también hoy vamos a hablar sobre libertad. ¿Sí? La salvación es libertad. Tener una libertad es la salvación. Así Dios nos libró del pecado y del mundo, es cierto, pero sí debemos aprender, seguir aprendiendo la libertad. ¿Cómo Dios nos libró? ¿De qué? ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo vivir libremente del pecado? Muchos están agarrados, ¿verdad? Atados de pecado. Tiene que ser libre, ¿sí o no? El que está atado y como tomado, ¿verdad? Fuerte por el pecado, no puede. No puede recibir la fe, no puede comunicar con Dios, no puede tener una comunión con Dios, ¿no? No puede llevar fruto, aunque está aquí, pero si fue agarrado por el pecado en su vida, no puede avanzar. Estar aquí es una oportunidad de arrepentimiento. Es cierto, Dios siempre nos habla, nos regaña, nos corrige, escuchando, pero no. Sí, ¿cómo podemos salir de allí? ¿Cómo podemos ser libres de esas cosas malas? Ocupamos, ¿verdad? Un conocimiento de Dios por medio de, estos 4 elementos de nuestra vida cristiana. Por eso hay que leer la Biblia. Entre semanas, sí, nosotros vamos a tener la comunión con Dios. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Dios nos habla. La palabra ya nos habló suficiente, ¿verdad? Aquí en la Biblia. Dios nos habla en la oración. Dios nos hace entender por medio de la comunión su voluntad. Aquí, ¿verdad? Sermón dominical es una comunión con Dios, con los hermanos juntos. Es principal. Estaremos siempre. Sí, si Dios, para darnos una libertad como la salvación, tenía que pagar algo. Así Dios pagó, ¿verdad? Por su sangre preciosa, por la sangre de su Hijo unigénito, ya pagó todo nuestro pecado. Así Dios nos permitió libertad. Esta libertad tiene mucho valor, incomparable, con algo incomparable. Es preciosa ese valor. Entonces,
nosotros no tenemos poder, ¿verdad?, para lavar nuestro pecado. Sabemos que Dios nos limpió, ¿sí? Nos libró de toda maldad, pero sí pecamos. Podemos caer en el pecado. Entonces, ¿cómo podemos limpiarlos? Los pecados que estamos cometiendo. Nosotros mismos no podemos, pero Dios, sí, cada día nos limpia. No para entrar al reino de Dios, sino para que podamos servir a Dios con manos limpias. Para que podamos tener una comunión, buena comunión con Dios. Así es, debemos ser limpios cada día. ¿Cómo? Sí, por la palabra, por medio de la comunión. Esto es la voluntad de Dios, porque Dios nos salvó. Si Dios quiere tener una comunión con nosotros. Así fuimos llamados del mundo, ¿a dónde? A la comunión, sí dice, ¿verdad? A la comunión con Dios, que es la iglesia. Así estamos. Somos la iglesia. Así Jesucristo sí fue enviado por Dios. Es nuestra justicia, ¿verdad? Así Dios nos permitió su justicia como nuestra. Así Dios pagó todo nuestro pecado por un precio alto de la sangre del Señor. Mire, antes, ¿verdad? Hoy en día no hay esclavo, pero había. En mucho tiempo, aquí en la Biblia sale también esclavo. ¿Qué quiere decir esclavos? Como hombre, ¿verdad? Es un hombre, pero si puede vender este hombre y comprar este hombre, se llama esclavo. Qué peor, ¿verdad? Qué pecado. ¿Quién podría vender un hombre como una cosa, como un chunche? No puedes, ¿verdad? No puedes, pero sí había. En mucha generación había. Por eso aquí en la Biblia explica sobre comprar y vender de pecado y de los hombres. ¿Quién puede pagar sus pecados? Nadie. Por eso Dios vino al mundo. Ya Jesucristo fue vendido así por nuestro pecado, por todos nuestros pecados fue vendido. Nosotros fuimos vendidos por el pecado, ¿a dónde? A la muerte, a Satanás, cayendo al infierno. Pero si Dios nos compró, ¿verdad? Pagando un precio alto, que es la sangre del Señor, y nos libró. Ya usted está libre, vaya, viva, como vivos. Nosotros éramos esclavos de la muerte y del juicio eterno, pero Señor Jesucristo ya fue vendido por nuestro pecado para que podamos tener una libertad como hijos de Dios. Así, nosotros sí debemos vivir aquí en el mundo como hijos de Dios, que Dios nos libró. ¿Para qué? Para que no vivamos más en este mundo como un hombre vendido al pecado, como un hombre vendido al mundo. No más, por favor. Vamos a vivir para la gloria de Dios. Vamos a vivir para Dios. Yo no vivo, ¿verdad? Estoy crucificado juntamente con el Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así fuimos comprados por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Es así? Entonces sí, vamos a agradar a Dios cada día según nuestra vida, según nuestro tiempo. Esforzarnos a vivir así, hacia Dios, para Dios.
Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo sabemos muy bien, ¿verdad? Sí, hemos escuchado, estamos escuchando muchas veces, pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo estamos viviendo? Sí, cada día debemos luchar así. Yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo no es mío, ¿verdad? Mi vida no es mía. Aunque estamos viviendo aquí en este mundo, pero no somos del mundo. Dice, somos de Dios, dice. ¿Quiénes son? Salvos, renacidos por la sangre de Dios, caminando, ¿verdad? Los que caminan por el camino de vida, un camino nuevo y vivo, ¿verdad? Que ese es Cristo, permaneciendo allí en el camino de vida, permaneciendo en el Señor Jesucristo, sí puede agradar a Dios, glorificar a Dios. Pero viviendo en ese mundo, si hay una lucha, un pleito, sí, contra el mundo, contra el pecado. Aquí en la Biblia sale mucha guerra, terrible, terrible, ¿verdad? Mataba hasta niños. ¿Qué quiere decir esto? Sí, una lucha contra el pecado, contra el mundo. Espiritualmente no se explica. Peor, una guerra, ¿verdad? Matando hasta los niños. ¿Cómo pues? Pero sí, Dios está explicándonos algo sobre una guerra contra el pecado. Hay que destruir hasta pequeño. Como levadura, había levadura. Parece como, sí, está bien esto. Llevando en nuestra vida. Parece muy pequeña, pero no es pequeña. Se destruye la vida. Se extiende muy rápido, se crece muy rápido, se contamina muy rápido. Su vida se destruye. Entonces, hermano, con mucho cuidado, vivamos. Sí, tratando de permanecer siempre aquí en la comunión con el Señor. ¿Por qué? Sí, la comunión con nuestra comunión, ¿verdad? Aquí entre los hermanos, verdaderamente con una comunión con Dios. Así entendemos la comunión, la importancia de la comunión. Ya, nosotros somos comprados también por precio. Ya vamos a glorificar a Dios. Pero el que tiene mucho pecado en su vida, mucha desobediencia, suciedad, ¿cómo puede glorificar a Dios? No puede. Perdiendo, ¿verdad? Su tiempo en vanidad. Qué lástima. Mire, no tenemos mucho tiempo. Si Dios nos permite una vida aquí en la tierra, un poco de tiempo, sí vamos a vivir. Sí, también vamos a sufrir algún tiempo, pero aprovechando muy bien, ¿verdad? Este tiempo, cumpliendo la voluntad del Señor, ¿sí?
7:23 dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Qué quiere decir? No os hagáis como esclavos del mundo. No, no os hagáis como esclavos del pecado. No hagáis como esclavo de su voluntad. No. Entonces, sí, Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Verdad? Que hagamos, Señor. Enséñame y ayúdame para que podamos hacerlo y cumplirlo. Por eso nosotros ocupamos la comunión siempre con Dios. Jesucristo murió en la cruz, ¿sí? Así por la muerte del Señor, Dios nos libró. ¿Quién nos condenaría? Dios nos libró. Dios nos como salvó, ¿verdad? De todo pecado, pagando todo nuestro pecado por un precio alto de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Quién nos condenaría? Nadie. ¿Quién nos juzgaría? Nadie. Esto es una libertad perfecta. Nadie nos condena. Nadie, ¿verdad? Nadie. Yo les doy vida eterna. No perecerá jamás. Nadie arrebatará de mi mano, de la mano de mi Padre tampoco. Así Dios agarra, nos guía, nos protege. Pero ¿por qué siendo vendido? Vive como vendiendo su vida, ¿verdad? Al pecado, entregando su cuerpo al pecado. No está bien, hermanos, ¿verdad? Así nosotros vamos a pedir a Dios, Señor, ayúdame. Así hay una libertad, ¿en dónde? En el Señor. Con pecado, ¿no? Con pecado no puede tener libertad. No está libre. Está como agarrado, ¿verdad? Tomado por el pecado, de pecado, como esclavo de pecado. Aunque ha sido salvo, pero está como esclavo de pecado. Esclavo del mundo. Por eso esta libertad siempre hay en la ley del Espíritu de vida. Esta libertad hay en el Señor Jesucristo. Esta libertad hay en la comunión con el Señor. Fuera de la comunión no hay libertad. Yo vivo tranquilo, relajado, librado, aquí disfrutándose. La vida aquí en el mundo no es libertad. ¿Esta libertad en dónde? En el Señor. Aquí en la ley del Espíritu de vida, del Espíritu Santo de la vida, dice. Allí, ¿verdad? Hay una libertad perfecta. Entonces el que no está allí, no está libre. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, aquí está explicando muy bien sobre una libertad del pecado y de la muerte. ¿Cómo puede tener esta libertad? Aquí dice, permaneciendo en la ley del Espíritu de vida.
¿Sí? Esta ley del Espíritu de vida nos libró de la ley del pecado y de la muerte y de la condenación. Los que están en Cristo Jesús, dice, ¿verdad? Ninguna condenación. Aquí dice también los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, entre nosotros, mire ustedes, ¿sí? Usted tiene libertad. Sí, podrá vivir según su decisión hoy. No llegamos aquí, ¿verdad? Como obligado, nadie aquí. Yo no estoy llamando, venga, 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 ¿no? Porque no vino, no estoy llamando esto. Mire, hermanos, tenemos libertad. Pero aquí habla la Biblia una libertad, dice, del Espíritu de vida. En el Señor es diferente. Porque Dios nos libró del pecado y del mundo y de la condenación para que podamos permanecer en el Señor, ¿verdad? Para que tengamos una libertad eterna en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Soy libres, ¿sí o no? Somos libres del pecado y de la condenación. Nos sentimos un gozo, una alegría, un paz por medio de esta libertad. La Biblia dice aquí, ¿verdad? La ley de espíritu de vida. ¿Qué quiere decir la ley? Otra ley tengo que cumplir para ir al cielo. No está hablando esto. Esta ley se refiere como una regla. ¿Sí? Como un orden. Aquí en la iglesia hay orden. ¿Verdad? Ordenado. Sí, es así. Hay un orden. Hay orden de la comunión, hay orden de servicio, hay orden de los servidores. Aquí en culto, ¿verdad? Hay orden. Hay que permanecer, hay que respetar este orden. Como cerca. Hay que poner una cerca, ¿verdad? Para guardar el rebaño. Así Dios ha puesto una cerca de nuestra vida. No vamos a pasarlo. Hay que permanecer aquí dentro de la cerca. ¿Sí o no? Se llama regla. Se llama orden. Entonces, alguno pasando, ¿verdad? Ida vuelta. Saltando esta cerca, saliendo al mundo, entrando de nuevo. No. No es una libertad así. Así, hermanos, nosotros debemos aprender esta ley del espíritu de vida como orden, como regla de nuestra vida cristiana, respetándolo, ¿verdad? Con mucho cuidado. Es así. Hay que aprender la manera de vivir aquí en la iglesia, entre los hermanos, respetando a los hermanos, amándonos unos a otros, orándonos unos por los otros. Así hay orden. Es así. Allí hay una libertad. Sí. Es un gozo también. La Biblia dice, Hechos, ¿verdad? Hechos 20, verso 28. La iglesia del Señor, se llama la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él, ¿verdad? Jesucristo, Dios, la ganó, ¿verdad? La iglesia. ¿Qué quiere decir ganar? Comprar. En otra versión dice, compró la iglesia.
¿Cómo? Por su propia sangre. Por eso se llama la iglesia del Señor. Así es. Somos del Señor. Fuimos comprados, ¿verdad? Por la sangre del Señor Jesucristo. Así somos del Señor Jesucristo. Vamos a agradar a Dios, glorificar a Dios siempre. Cada día, sí, es un gozo. Un día, el Señor vendrá en el aire para arrebatar a los suyos. A los suyos. Los que son de Dios. Sí, Dios va a arrebatar, va a llevar al reino de Dios. Lo esperamos. Pero, hermanos, nosotros debemos vivir aquí en la tierra, ¿verdad? Un poco de tiempo como suyos. Es así. Pero el que no vive como hijo de Dios, como suyo, es salvo. Curioso. Es curioso. Dudoso. Lo sé. Entonces, hermano, ¿por qué vive así como parecido más o menos, jugando en su vida? Hermanos, mire, así vamos a permanecer firmemente, con diligencia, honestamente, aquí en la iglesia, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. Allí, ¿verdad? En la iglesia hay libertad. En la iglesia no hay condenación, hay libertad. Así Dios preparó esta libertad para nosotros. Hemos recibido esta libertad, esta salvación. Así podemos como disfrutar la libertad, el gozo y la paz en el Señor. Es cierto. Se llama privilegio. Se llama derecho. ¿Sí? Así tenemos este privilegio como hijo de Dios. Ya gozamos, lo disfrutamos. Bueno, tengo paz. Vamos a disfrutar, ¿verdad? Esta paz. No somos esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia de Dios. Esclavos, siervos de la justicia de Dios. No somos siervos del mundo, ni del pecado. Somos siervos de Dios, ¿sí o no? Sí, es así. Entonces, ¿cómo vivimos? Como siervos de Dios, como siervos de la justicia. Negando, ¿verdad? Nuestro deseo del mundo y del pecado. Hay que dejarlo. Por favor. Pero algunos viven como siervos del mundo, como siervos del pecado, aunque están, ¿verdad? En la comunión, aquí en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque vive así. Algunos hermanos que no vienen aquí también es posible, ¿verdad? Vivir así. Aquí ustedes son sabios, prudentes. ¿Por qué? Porque están escuchando, ¿verdad? La palabra y la voluntad de Dios. Romanos capítulo 6, versos 12 y 13. Dice, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios
como instrumento de justicia. Aquí habla sobre como instrumentos de iniquidad al mundo, ¿verdad? Al pecado, y dice como instrumento de justicia a Dios. Aquí está hablando sobre la vida de los salvos. Los muertos que no han sido salvos es un instrumento del pecado, de como Satanás. No hay otra opción. No hay otra opción, pero para los salvos, aquí dice dos opciones. Alguno, como un instrumento de la justicia de Dios, para Dios. Pero otro podría ser como un instrumento del pecado al mundo. Qué lástima, ¿verdad? Por eso, hermanos, con mucho cuidado, ¿sí? Con mucho respeto a Dios, la Biblia dice, con temor y temblor, dice. ¿Por qué? Sí, podría perder la salvación. No es esto. Podría perder su vida cristiana. Si viene algo malo en su vida, como vieja levadura, mire, esta vieja levadura se extiende muy rápido, se crece muy rápido, se contamina, podría destruir su vida cristiana. Esto es obra de Satanás. Por eso, con mucho cuidado. Si tenemos una libertad, ¿verdad?, eterna del pecado y de la condenación. Así somos libres. También tenemos, sí, tenemos deberes, ¿sí o no? Sí, tenemos deberes y también tenemos una responsabilidad. Sí, tenemos derecho y privilegio, sí, potestad de ser hijo de Dios como hijo, es cierto, pero también tenemos deberes, que debemos hacer algo, que debemos cumplir algo, como regla, ¿sí? Hay también responsabilidad. Aquí en el mundo, sí, debemos llevar esto. Primero, espero que tenga, ¿verdad?, esa libertad del pecado y de la condenación como una certeza, una seguridad. Siempre, sí. Pero sí vamos a tratar de cumplir, ¿verdad?, una vida digna, según la voluntad de Dios, en medio de nuestra vida cristiana. Porque, mire, aquí en este mundo, mucho pecado, lleno de pecado. Mire, todo el mundo vive como quiere, pecando, ahorrando una ira de Dios, ya un día se explotará. Es el juicio. Dios está ahorrando su ira, ¿verdad? Es como con mucha paciencia, pero se acabará su tiempo, pronto. Así, ¿verdad? Viene mucha tentación, mucha prueba del pecado. Nosotros no podemos vivir así como un hombre en el mundo, no. Si hay más tentación que antes, más tentación que antes, ¿sí? Va a salir más pecado. Mire, el que permanece en el pecado va a perder todo. El que permanece en el pecado va a perder la comunión con Dios. Va a perder la paz y gozo en su corazón. Hay que distinguirlo esto. Yo como tengo paz, dice. Yo tengo una alegría. Pero esta alegría y esta paz, ¿de dónde viene? ¿Venía del mundo o de Dios? ¿Viene de una satisfacción de su vida o de Dios? Y diferente, hermanos. Es diferente. Pero por eso el que permanece en el pecado no puede tener una paz de Dios, ¿no?
Debemos volver a Dios, dejando, ¿verdad?, estos malos. Así vamos a vivir como instrumento de justicia a Dios, para Dios. Así no vivo yo. ¿Qué quiere decir esto? Estoy vivo, pero no vivo yo. Así vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir esto? Dejando mí como deseo, ¿verdad? Mi pensamiento, quiero vivir para Dios. Por eso cada día, si hay esta lucha, ¿verdad?, vamos a luchar. Vamos a seguir luchando, hermanos, permaneciendo en la comunión. Mire, consumiendo droga, podría alabar a Dios. Fumando marihuana, podría como glorificar a Dios. Tomando cerveza y alcohol, disfrutando esta vida del mundo, escondido, ¿verdad? Ah, sí, tiene paz. Es mentira. Tengo como libertad así. No. Esta libertad no hay en el Señor. En la ley del espíritu de vida hay libertad. Debemos arrepentirnos, hermanos. Verso 1 y 2, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Mire, aquí dice, perseveraremos, dice. Perseverar, o sea, permanecer. Hay diferencia, como pecar, ¿verdad? Aquí hay pecar, pero permanecer es diferente. Sí, podríamos caer en el pecado, sí, es posible. Pero permaneciendo allí en el pecado, no puede. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, nos permitió, sí, el Espíritu Santo, un instinto nuevo, ¿sí? No podemos permanecer allí en el pecado, disfrutando este pecado, gozando este pecado. Es imposible. Pero el que no se siente así, ¿verdad? Estoy tranquilo en ese pecado. No pasa nada. No es normal. Tal vez no tiene la salvación, hermanos. Hay que examinarse. Sí, la salvación no por la obra, pero después de la salvación, ¿verdad?, Dios nos pide la obra. ¿Qué obra? No como obligatorio, es naturaleza. El que tiene una vida, engendra otra vida, lleva su fruto. ¿Sí o no? Es normal, pero aunque ha recibido una vida nueva, pero no sale nada. Vive como un hombre en el mundo, no es normal. Di 11, ¿verdad? Dice, así también vosotros consideraos, dice, consideraos muertos al pecado. Capítulo 6, verso 11. Así también vosotros, ¿quiénes son? Son salvos. Consideraos muertos, como muertos. Si tenemos un carácter de pecado, un costumbre de pecar, no está muerta. Como no está muerto este carácter en mi vida, está vivo, actúa, ¿verdad? O como trabaja muy fuerte. Pero dice, consideraos como muertos. ¿Qué quiere decir esto? Hay que pensar así. Hay que pensar así. Si sale algo malo de su corazón, ¿por qué sale esto, verdad? Estoy muerto con Señor Jesucristo al pecado. ¿Por qué sale esto? Un pecado. Hay que negar. Yo no voy a vivir así más. Hay que luchar.
pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, vivir, ¿verdad? Negando así como un deseo del mundo y de la carne es muy necesario. Es muy importante. ¿Por qué? Esto es la vida cristiana. Así debemos aprender la manera de vivir como salvos, confiando en el Espíritu Santo que tenemos, confiando en la palabra que tenemos. No es imposible. Algunos dicen, yo trataba, yo no puedo. Entonces no va a tratar más, no va a luchar más. Sí, tiene que luchar, tiene que seguir luchando. ¿Ha hecho suficiente? Creo que no. Hay que luchar hasta la sangre, dice. Hebreo, ¿verdad? Dice, tiene que luchar contra el pecado hasta la sangre. ¿Qué quiere decir? Hasta la muerte. ¿Cómo ha luchado? Poco, un poco. Algún tiempo. Dice, yo no puedo, yo trataba, pero yo no podía. Entonces, ¿cómo va a hacer? Abandonarlo. Esta lucha va peor. Hay que luchar. Permaneciendo en el Señor. Levítico, ¿verdad? Capítulo 11 habla sobre los animales que puedan comer, como animal, ¿verdad? Limpio. Y también sobre insectos, animales del mar, animales de la tierra. Un animal que vive sobre la tierra, que tiene pezuña, ¿verdad? Dividida y lumía. Dice, ¿verdad? Puede comer. ¿Qué quiere decir esto? Sí, Dios puede aceptar esta vida. Aquí está hablando la vida de los salvos. Sobre como animales del mar también, dice, ¿verdad? Sí, animales que viven en el mar, en las aguas, que tiene aletas y escamas. Puede comer. ¿Qué quiere decir esto? Esto también explica sobre la vida digna de los salvos. Dios lo acepta. Dios quiere recibirlo, quiere comerlo, ¿verdad? Es así. Y dice también sobre insecto alado, que tiene ala, ¿verdad? Insectos, que anda sobre como 4 patas, que tienen también piernas para saltar sobre la tierra, puede comer. ¿Qué quiere decir? Mire, esto es como explica sobre características de los salvos. Los salvos tienen que tener una pezuña dividida. Hay que ser dividido del mundo. Hay que ser dividido del pecado. Distinguido del mundo. Rumiar, ¿qué quiere decir esto? Meditar, ¿verdad? Y pensar, profundizar. ¿De qué? De la palabra, de la voluntad de Dios. Insectos, ¿verdad? Al lado, que tiene ala y que tiene como piernas, 2 piernas para saltar. Insecto, si puede saltar, tiene que como poner su pata, ¿verdad? Sobre la tierra, un lato. Pero también tiene que saltar de nuevo. Buscando una comida, ¿verdad? Así, salta. ¿Qué quiere decir esto? Un insecto que no tiene estas piernas, estas patas, siempre está arraigando, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Arrastrando, ¿verdad? Arrastrando sobre la tierra, no tiene patas para saltar, ¿no? Si sale algo malo,
no puede avanzar más. Esto es la vida de los muertos. No puede hacer nada. Pero si sale algo, si lo salvo puede saltar, sobrepasar. Si sale como una sociedad de su vida, puedes como saltar. Esto es la vida de los salvos. Arrastrándose mucho tiempo así como sobre la tierra, sobre el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Permanecer allí. Entonces no tiene piernas para saltar. No es digno de Dios. No es digno de Dios. Así sí podemos caer, ¿verdad? En el pecado un tiempo. No como todo su tiempo. Tiene que saltar. Tiene que salir de allí. ¿Me explico? Hay diferencia. Como pecar. Sí, podría pecar. No para pecar, ¿verdad? Esto. Pero permanecer, perseverar en el pecado, no puede, hermanos. Tiene que salir. Solo no puede. Los hombres no pueden. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hay que pedir a Dios. Hay que pedir a Dios y hay que permanecer en el Señor, o sea, en la ley del Espíritu de vida. Respetando esta regla, está cerca, no tiene que pasar. Hay que guardar, ¿verdad? Hay la ley. No estamos bajo la ley, es cierto, sino bajo la gracia. Pero en la gracia también hay ley. No para ir a hacerlo, sino para que podamos cumplir y guardar bien, ¿verdad? Nuestra vida cristiana. Pero el que no respeta esta ley, no guarda este orden de vivir, no quiere aprender la manera de vivir aquí en la iglesia, ¿cómo puede salir? ¿Cómo puede saltar de allí? Es difícil, es imposible solo. Sí, la Biblia dice, ¿verdad? Es imposible para los hombres, pero para Dios, no. Es posible todo. Por eso, confiando en Dios, ya vamos a permanecer siempre en la comunión. Si tiene algo malo en su vida, hermanos, entonces, yo no puedo avanzar más. Hay que pedir a Dios. Yo quiero como preguntarle a alguno que tiene muchos problemas como obstáculo de su camino, hermano, hermana, si quiere solucionarlo, de verdad, con mucho anhelo para Dios o no. O sea, como dejar un pecado, ¿verdad? Que está cometiendo, permaneciendo allí. Hermanas, ¿usted quiere salir de allí o no? Sí, yo quiero preguntarle. Pero si no quiere, entonces no. Dios tampoco. Por eso, primero nosotros debemos tener estas ganas de salir de allí. Muchos anhelos de salir de allí. Saltar, ¿verdad? De este obstáculo. Es principal. Entonces, si tiene esto, Dios le ayudará. Y recibirá también mucha ayuda de la comunión, de la palabra. Pero si no tiene, no quiere soltar, ¿verdad? Esta sociedad, este pecado escondido, no puede salir, no puede saltar. Aunque tiene como 2 piernas para saltar, pero no tiene fuerza. Qué lástima. Mire, una oveja, como por ejemplo, esta oveja podría caer en el charco, en el pozo sucio, pero está contento, está contenta, estaría contenta allí, en el charco, una oveja, no como sorprendida, ¿verdad? Tiene que salir rápido, rápido. Un gato puede como
permanece allí en un charco. No, gato no lo quiere, no le gusta, quiere salir rápido, como tirando, ¿verdad? Así. Si es así, pero chancho, cerdo, le gusta, acostándose como así, ¿verdad? Sí, bañándose así con charco, quiere, le gusta, diferente así carácter. Mire, los salvos, así tienen un carácter como oveja. Los salvos tienen un carácter de insecto, ¿verdad? Alado, que tiene dos piernas para saltar. Hay que saltar, hay que pasar, sobrepasar. Entonces algunos, como pastor, yo no puedo más. ¿Qué quiere decir esto? No tiene dos patas, no tiene dos piernas para saltar. Si tiene, podría, si puede, Dios puede ayudarle. Aquí en la comunión también siempre Dios nos ayuda. No tiene que compararse así, ¿verdad? Yo no puedo más. No. Romanos 6, verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no se enseñoreará. ¿Qué quiere decir? El pecado no puede, como dirigir, ¿verdad? No puede dirigir, señorear, enseñorear a los salvos. No puede. ¿Qué quiere decir? Un salvo no puede permanecer allí en el pecado, no. Por ejemplo, uno que ha escuchado como el seminario, ha entendido sobre su salvación, pero ya vive allí, ¿verdad? En el mundo, tranquilo, sin preocupación de su vida cristiana, sin preocuparse por su familia que no han sido salvos. No es normal. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ha sido salvo? No creo. Así Dios quiere ver los frutos de los salvos. Dios quiere ver. Sí, Dios lo sabe. Algún día yo preguntaba, ¿verdad? A un señor, usted, si ahora muere, ¿a dónde va? Dice, Señor sabe. Dios lo sabe. Pero usted, yo no sé. ¿Qué quiere decir esto? Sí, Dios, Señor sabe, Dios lo quiere, pero usted no está preparado, ¿verdad? No tiene respuesta. ¿Qué quiere decir? No puede, no tiene fe para ir al cielo. ¿A dónde va? Al infierno. Tiene que reconocer esto. Si Dios quiere, pero nosotros, si queremos, Dios quiere como jalarlo, ¿verdad? De allí, sacarlo de allí, pronto, no suspendido, como mañana voy a ver, dice. No, ya, pronto, por favor. 15, Romanos 6:15 dice, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Por medio de la libertad que Dios nos permitió, podríamos pecaremos. No, ninguna manera, en ninguna manera, de ninguna manera. Sí, somos débiles. Por eso vamos a esforzarnos, ¿verdad? A permanecer aquí en la comunión. Mire, la comunión de sector, una vez al mes, no mucho. La reunión de padre y madre, una vez al mes. Comunión dominical, ¿verdad? Sí, cada domingo. Miren, hermanos, no mucho. Mayoría,
¿verdad? Como tiempo, mayoría, nosotros debemos dirigir, ¿sí? Como determinar cómo vivo yo, como quiere, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, tenemos una oportunidad de permanecer en la comunión con los hermanos. Hermanos, aprovechemos. Es una oportunidad de la comunión con Dios, de recibir una fortaleza de Dios. Así somos débiles, lo sabemos muy bien. Así tenemos mucho carácter, mucho deseo de pecado. Ya vamos a ordenar poco a poco. Así Dios nos da fortaleza y sabiduría para que podamos votarlo, ¿verdad? Ordenarlo. Primera de Corintios capítulo 1, verso 8 dice, el cual también os confirmará, dice, Dios os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Os confirmará, ¿quién? Dios. ¿A quién? A los salvos. A Dios nos confirmará, ¿verdad? Salvos. Hasta el fin, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Al venir Señor Jesucristo, ya vamos a presentar nuestro ser, nuestro testimonio, ¿sí o no? No seamos vergonzosos. Así, hermano, mucho ánimo. Vamos a seguir adelante. ¿Sí? Por sí mismo no puede. Por eso ocupamos la comunión, la reunión con Dios por medio de la iglesia. Ya vamos a luchar, ¿verdad? Vencer contra el pecado. Sí, con mucho gusto. Esto es la vida. Hasta la sangre vamos a luchar. Pero en el Señor, hermanos. En el Señor, en la comunión, bajo la luz, vamos a luchar. Así Dios está trabajando en medio de nosotros para que seamos dignos de la gloria de Dios. Nosotros no podemos, ¿verdad? Pero Dios puede. Así vamos a apoyar en Dios, vamos a permanecer en Dios. Romanos 8, versos 5 al 8. Romanos capítulo 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Para los muertos que no han sido salvos, ¿verdad? No hay otra opción, solamente como vivir según deseo de la carne, nada más. Porque no tiene el Espíritu Santo. Pero los que tienen el Espíritu Santo, sí, siempre tiene dos opciones. Si quiere vivir en las cosas de la carne, si quiere pensar en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu Santo. Es así, ¿verdad? Hay que elegir cada vez, cada día. Entonces, como quieren. Ya vamos a elegir. Vamos a pensar sobre las cosas del Espíritu Santo, sobre la obra de Dios, según la voluntad de Dios.
los que viven según la carne no puede agradar a Dios. Aquí habla, ¿verdad? Sobre una vida, ¿sí? De los salvos, de un salvo. Ah, si usted quiere vivir según la carne, según su deseo de la carne, no puede agradar a Dios. Aunque ha sido salvo, pero no puede agradar a Dios. Aquí estamos hoy. Bendiciones, hermanos. Participar en la comunión de domingo es las cosas de la carne o de espíritu. De espíritu, ¿verdad? Es así. Así vamos a elegir. Sí, podríamos tener un compromiso en el día de domingo, en un domingo, pero ustedes podrían elegir. Mire, siempre nosotros tenemos compromiso con el Señor los domingos, ¿sí o no? Es así, es un compromiso con el Señor. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Las cosas de la carne o del espíritu? Y también la reunión de sector, la comunión de sector, ¿sí? El primer día de, como cada mes, estamos anunciados, ¿verdad? A tal fecha, tal día, habrá la reunión del sector. Entonces vamos a acomodar bien de antemano. Por eso lo anunciamos. Vamos a preparar así nuestro tiempo, vamos a sacar nuestro tiempo, ¿verdad? Pensando en las cosas del Espíritu Santo. Por favor. Se llama, elegiendo, ¿verdad? Se llama el camino nuevo y vivo. Algunos, por ejemplo, alguno tiene como un problema de participar en la comunión, por ejemplo, ¿verdad? Hay que buscar, hermanos, cómo yo puedo. Entonces yo no puedo ahorita, entonces va a vivir así, siempre, sin comunión. No, no está bien. Alguno no puede venir por trabajo. Es como una excusa perfecta, sí por trabajo, pero siempre no puede venir por trabajo. No es digno. ¿Por qué? También puede sacar un tiempo, ¿verdad? Pero siempre poniendo pretexto perfecto por trabajo. Pero hay que buscar la manera. Señor, yo quiero participar en la comunión. Ayúdame. Si podemos, si quiere, si queremos, si podemos, ¿sí o no? Buscando la manera, pidiendo a Dios, pidiendo, sí, también vamos a pedir una petición de oración a los hermanos en la comunión. Así vamos a buscar la manera de Dios. Pedid y se os dará. Busca y hallaréis. Hallaréis. Llama y se os abrirá. Aquí, así como Dios quiere ver nuestro corazón, nuestro deseo, como quiere. El problema es el corazón, ¿verdad? Entonces, yo no tengo este corazón, no tengo anhelo, no tengo nada. Entonces va a vivir así, de nada. No, no puede vivir así, hermanos. ¿Qué tiene que hacer? Hay que buscar, hay que pedir a Dios. Dios, dame este corazón. Yo no estoy bien. Señor, ayúdame. Orando, ¿verdad? A Dios, tiene que buscar la comunión con el Señor, ¿sí? Por medio de la iglesia. Vamos a buscar la manera de vivir.
Siempre Dios nos pregunta, ¿verdad? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos, todos estos o no? Sí, Señor, le amo más que todos. Entonces, ¿cómo va a ser usted? ¿Va a elegir el camino vivo y nuevo? Así vamos a buscar, ¿verdad? El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Así Dios nos pregunta siempre. Mire, Dios no está preguntando a los muertos, porque ellos no tienen la vida, no es hijos, no son hijos. Dios está preguntando a los hijos. Hijo mío, amado, querido, ¿me amas más que todos? ¿O no? Si le amamos a Dios más que todos, ¿cómo podemos vivir así? ¿Verdad? Postrado en el pecado, postrado así en su pensamiento, en su manera de vivir. No, hay que buscar, ¿verdad? Hay que pedir a Dios, Señor, ayúdame. Ustedes aman a la iglesia, aman a los hermanos, sí. Así Dios quiere ver nuestra fe, cómo estamos. Hay personas que no pueden venir a la comunión porque están bloqueados. Esta persona, ¿verdad? Está bloqueadas por cierto pecado o atrapadas por el pecado. ¿Qué tiene que hacer? Algunos no puede venir aquí, ya está agarrada. Este hombre está agarrado por el pecado. Sí, este pecado agarró a este hombre, pero este hombre también agarró este pecado, ¿sí o no? Lo aceptó, lo pecó así en su vida, permaneciendo allí, no quiere soltarlo. Para venir aquí, ¿qué tiene que hacer? Hay que soltarlo, hay que dejarlo. Vamos a orar, ¿verdad? Por los hermanos también. Aquí estamos. Así Dios nos da una oportunidad de arrepentimiento, de arreglar y reparar nuestra vida para que seguimos adelante, para que llevemos más frutos. Así vamos a dejar malentendido, mal pensamiento, una vida sucia, desordenada. Vamos a buscar Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará la vida eterna. No os engañéis. Ah, sí, nosotros también podemos engañarnos a nosotros mismos. Sí, la Biblia dice es posible engañándose a sí mismo. Sí, siendo engañado también por Satanás. Por Satanás. Mire, aquí dice Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado, ¿no? Dios lo sabe todo. Sí, nosotros
estamos sembrando el tiempo, nuestra vida en vanidad. Así llegaremos, ¿verdad? De nada. No podemos llegar a nada. Ya vamos a sembrar nuestra vida, nuestro tiempo, ¿verdad? Del Espíritu. Para Dios llegaremos también la salvación, la gloria del reino de Dios. Mire, en el reino de Dios, si Dios nos dará una vida eterna para los salvos. Dios, para dar esta vida eterna, ¿verdad? No va a preguntar cómo ha vivido ustedes para dar la vida eterna. Porque la salvación, ¿verdad? No es por la obra. Por eso Dios no va a preguntarles qué ha hecho ustedes para tener la vida eterna. No, solamente por la sangre del Señor, sin obras, por la fe. Es cierto. Pero Dios nos preguntará. No, de verdad no nos preguntaría. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Por eso la Biblia dice, según sus obras, ¿verdad? Le compensaré. Así Dios quiere darnos mucha recompensa, premio, gloria y galardón en el reino de Dios. Galardón, no me importa. ¿Es así? No es así, hermanos. Vamos a seguir adelante esperando la gloria de Dios, ¿verdad? Sí, aprovechando este tiempo, según la voluntad de Dios, eligiendo las cosas del Espíritu Santo, permaneciendo en la comunión con el Señor siempre, sembrando una semilla incorruptible en medio de nuestra vida, ya llegaremos un día la gloria de Dios. Capítulo 5, Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué quiere decir esto? Se podría utilizar, ¿verdad? Esta libertad por ocasión de la carne, según deseo de la carne. Hermano, con mucho cuidado. No podemos vivir así. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya vamos a pedir, ¿verdad? Ayuda de Dios, la sabiduría de Dios. El que duerme, se duerme, no sabe nada. ¿A qué hora es? ¿Qué hora es? No sabe. ¿Qué tiene que hacer? No sabe. Un hombre, ¿verdad? Dormido, no sabe nada. Entonces nosotros, por eso la Biblia dice velad. ¿Qué quiere decir? Tiene que saber lo que tiene que hacer, en dónde tiene que permanecer. Hay que saber. Dios, como le habla, ¿verdad? Hay que escuchar y sentirse algo. La voluntad de Dios es sabios. Pero escuchando, pero no se siente nada, no entiende nada. ¿Qué quiere decir esto? Durmiendo. Tal vez está muerto. Entonces, hermanos, vamos a probar, ¿verdad? Nuestra vida según la palabra de Dios, permaneciendo aquí en la comunión con los hermanos, nuestra comunión verdaderamente con Dios, Padre Dios, y con el Espíritu Santo, con Señor nuestro. Así vamos a seguir adelante, ¿verdad? Esperando fruto de nuestra vida, una obra del Señor Jesucristo. Sí. No tenemos mucho tiempo, hermanos. Entonces, hoy hasta aquí. Mucho ánimo, hermanos. Sí, oremos juntos.
Padre Dios Santo y misericordioso que nos ama, te damos gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, siempre nos hace aprender y nos hace convertir y arrepentir de las cosas malas. Sabemos que no somos nada, somos débiles. Siempre pedimos al Señor, confiamos en tu mano poderosa para que nos ayude. Nos guíe, Señor, según tu voluntad, por medio de la palabra y por medio de la comunión. Así, Señor, permítenos un corazón humilde y sabio, prudente y fiel en la palabra y en la comunión, para que podamos seguir aprendiendo la voluntad de Dios y recibiendo el poder de Dios. Así queremos seguir adelante y prosperar en la voluntad de Dios. Señor, no somos nada, solamente queremos permanecer siempre aquí en la comunión con el Señor. Señor, guía nuestra vida, nuestro camino según tu voluntad cada día. Toda nuestra vida, todas las cosas dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.